También este año, el día de conmemoración de Herzl nos encuentra en una campaña de múltiples frentes, en una lucha tenaz contra enemigos que buscan apagar la llama de Israel. También este año extraemos fuerza de la visión sionista de Herzl, quien escribió en su relato La Menorá sobre el triunfo de la luz. La oscuridad desaparecerá por completo. La luz brillará para todos, para los amantes de la justicia, la verdad, la libertad, el progreso, la humanidad y la belleza. Muchos desafíos se presentan ante nosotros, pero como en el caso de Herzl, la fuerza de voluntad para superar cualquier obstáculo es más fuerte que las dificultades del camino. Debemos decir que desde los días de Herzl, el mundo ha cambiado de manera irreconocible. Imperios antiguos han caído, nuevas naciones han nacido, entre ellas nuestro país, y el conocimiento humano ha superado los límites de la imaginación. Pero a pesar de estos cambios tan radicales, la idea nacional que ocupaba a Herzl sigue vigente. Nuestro pueblo, el pueblo de Israel, echa raíces profundas en la tierra de Israel. Hemos establecido en nuestra patria histórica un país fuerte, avanzado y lleno de logros. Casi todos los días, y no es una exageración, veo cómo la visión de Herzl sobre el Estado judío se hace realidad en la práctica. Es cierto, por cierto, él predijo muchas cosas. Pensó que tal vez hablaríamos alemán, todos se aferran a eso. Bueno, no lo predijo todo, y no en todo acertó, pero lo principal lo predijo con precisión. Herzl escribió en su libro sobre Al-Neuland acerca de niños que practican deportes en céspedes en las calles de Jerusalén. Hace unos días, en la ceremonia de apertura de la Macabeada en Jerusalén, vimos a jóvenes practicando deportes en los céspedes del estadio Teddy. Por cierto, césped real, vi a miles de deportistas judíos de todo el mundo erguirse con un orgullo inmenso. Herzl se maravilló profundamente de la innovación científica y tecnológica, de los inventos que mejoran la calidad de vida de las personas. En Israel, la industria de la alta tecnología, la ciberseguridad y ahora también la inteligencia artificial, sin mencionar toda la industria farmacéutica, los dispositivos médicos y muchas otras cosas que se suman a esto, en Israel estas industrias consolidan nuestra posición como una potencia tecnológica mundial. Herzl sabía que necesitaríamos una fuerza defensiva, un ejército hebreo que protegiera a nuestro Estado de quienes buscan hacernos daño, y de hecho todos nos asombramos ante el heroísmo extraordinario de nuestros soldados y comandantes en la guerra de independencia. Herzl conocía muy bien el mapa de Oriente Medio. En sus escritos menciona el Hermón, Damasco, el Líbano, y de hecho, hoy nuestros combatientes observan Siria desde la cima del Hermón, controlan la cumbre de Beaufort en el Líbano y actúan con determinación en la región del Litani. Israel permanecerá en el Líbano tanto tiempo como sea necesario para proteger a los habitantes del norte y a todos los ciudadanos de Israel. Distinguidos presentes, las fuerzas que impulsaron a Herzl a crear la grandiosa obra del movimiento sionista siguen existiendo incluso después de 130 años. Por un lado, la fuerza negativa, el antisemitismo. Herzl fue testigo de cerca del odio hacia los judíos en Europa. Él comprendió que el pueblo judío siempre tendría enemigos y que ese odio creciente nos obliga a unirnos y a establecer nuestro propio Estado. Estas olas de antisemitismo, como me dijo y escribió mi padre, el profesor Benzion Netanyahu, de bendita memoria, suben y bajan, suben y bajan. Se quitan un disfraz, se ponen otro, y esta respuesta exige una sola solución, un Estado judío, porque el odio, la mentira
Esa injusticia dirigida contra el Estado judío, en realidad antes se dirigía contra los propios judíos, con una sola diferencia. Entonces el odio era el preludio de la masacre, y hoy, después del odio, cuando vienen a masacrarnos, nosotros respondemos con una guerra feroz y no permitimos que ocurra otro holocausto, ni desde aquí ni desde allá, y ciertamente no desde Irán. Bekachel bet Anirash Memshel, Lairan, Laihi, Neshka, Grini. Pero he oído que también hay novedades en el tema del antisemitismo, porque recientemente escuché que Francia está ascendiendo de rango al oficial judío Alfred Dreyfus, quien a finales del siglo XIX fue falsamente acusado de traición. Por supuesto, fue el caso Dreyfus lo que motivó a Herzl. Así que realmente creo que después de 130 años ya era hora. Lo digo, por si no lo captaron, en tono sarcástico. Ya era hora, y quizás también llegue el momento, llegará el día en que también las calumnias contra el Estado de Israel y los soldados de las fuerzas de defensa de Israel, como las acusaciones infundadas que se escuchan en la Corte de La Haya, también se disipen como polvo en el viento. Nosotros, en cualquier caso, no inclinamos la cabeza ante las palabras infames de nuestros enemigos. Seguiremos luchando por todos los medios contra el antisemitismo venenoso. Pero el antisemitismo fue la primera fuerza que impulsó a Herzl. Él vio, previó, escribió más de 30 veces sobre el holocausto que ocurriría en Europa y por eso buscó una respuesta. Pero también hubo una fuerza positiva que impulsó a Herzl a actuar, devolvernos el control sobre nuestro destino, convertirnos en un pueblo productivo que se sostiene a sí mismo y contribuye a la familia de las naciones. Hay que entender que Herzl innovó aquí algo fundamental. Él tomó el movimiento de Jivat Zion, que entre otras cosas impulsó a mi tatarabuelo a emigrar a la tierra de Israel y a Rishon LeZion en 1896, y hubo otros pioneros que fueron motivados por este sentimiento de anhelo por Zion, Jivat Zion. Él añadió al Jivat Zion la palabra política, creando el sionismo político que está involucrado en los asuntos del gran mundo y actúa en el escenario internacional. Herzl navegó su camino con sabiduría y audacia entre palacios de reyes y salones de gobernantes. Se presentó ante los líderes del mundo como el orgulloso representante del pueblo judío de miles de años. Tuvo en cuenta sus intereses al mismo tiempo que presentaba claramente los nuestros. El camino de Herzl es nuestro camino. Mientras prestamos atención a los intereses de nuestros aliados, nos mantenemos firmes en los intereses esenciales de Israel. Y en este contexto, vuelvo a decir lo que mencioné hace unas frases, pero es importante repetirlo. Con acuerdo o sin acuerdo, no permitiremos que Irán posea armas nucleares. El propio Herzl describió cómo entrelazaba los hilos de la acción, prestando atención al conjunto de intereses de quienes determinaban el destino en aquellos días, en el Imperio Austrohúngaro, en Turquía, en Rusia, en Francia, en Gran Bretaña y en Italia. Yo agrego, también en Alemania, actuó en círculos laicos y religiosos, entre los judíos adinerados y entre los pioneros en la tierra de Israel. Y Herzl llamó a su labor política un acto de inclinar el equilibrio. Inclinar el equilibrio. Así logró poner el tema de los judíos en la agenda de muchos países. También nosotros, que seguimos los pasos de Herzl, trabajamos en la formación de alianzas políticas en este vasto espacio. En el lenguaje de la Biblia se podría decir desde la India hasta Kush, y aquí elijo mis palabras cuidadosamente. Desde la India hasta África, por supuesto, desde los confines de Asia hasta los confines de África e incluso más allá. Gracias al desarrollo sistemático de nuestra fuerza militar, de inteligencia, tecnológica y económica, estamos acercando a muchos países hacia nosotros.
Creo que con algunos de ellos lograremos normalización y paz. Pero quiero decirles algo más. Líderes en el mundo que evitan expresar públicamente su apoyo a Israel suenan diferente en las conversaciones privadas que mantienen conmigo. Ellos valoran mucho la determinación de Israel para luchar contra el islamismo radical, que también los amenaza a ellos, y me dicen: primer ministro, estamos con ustedes. La opinión pública en nuestro país no nos permite decirlo abiertamente, pero los admiramos. Necesitamos su ayuda. Vean el camino tan bendecido que hemos recorrido desde Herzl hasta hoy, y otro punto esencial precisamente este año. En estos días estamos conmemorando 50 años de la Operación Entebbe, una de las operaciones más audaces de Israel en todos sus años de existencia. 73 años separan el Plan Uganda, que Herzl aceptó inicialmente, de la acción heroica de los combatientes de las FDI en Entebbe, Uganda, para rescatar a los rehenes de nuestro pueblo. Mi abuelo, el rabino Natan Milikovsky Netanyahu, de bendita memoria, fue uno de los seguidores de Herzl. Él también participó en el Congreso Sionista en La Haya, algunos años después del fallecimiento de Herzl. Junto a Ahad Ha'am, junto a Jabotinsky, creo que también Bialik estuvo allí. Y cuando escuchó sobre el Plan Uganda, se vio obligado, por única vez en su vida, a oponerse a la persona a la que más admiraba, a Herzl. ¿Y por qué Herzl hizo eso? ¿Por qué optó por el Plan Uganda? Porque él previó exactamente que un profeta previó el holocausto y buscó sacar a los judíos, salvarlos de lo que él entendía que iba a suceder en suelo europeo. Y mi padre, que en paz descanse, le preguntó a mi abuelo: ¿por qué te opusiste con tanta fuerza al Plan Uganda? ¿Pensaste que Gran Bretaña no cumpliría esa promesa? Y él le respondió que no, precisamente porque pensé que Gran Bretaña nos permitiría establecernos en Uganda. Me opuse a ello, porque si hubiéramos ido a Uganda, no habríamos llegado a la tierra de Israel y habríamos perdido el pegamento que une a todo el pueblo judío, a todos aquellos que queremos traer en el marco del sionismo a la tierra de Israel, donde únicamente es posible establecer la nueva soberanía judía. Mi abuelo se opuso al Plan Uganda y un año después de su presentación, Herzl se retractó de él, subió al estrado y dijo en hebreo: si te olvidare, oh Jerusalén. Él lo dijo, él también lo entendió. Pero miren qué abismo se abre entre las dos Ugandas. El plan de asentamiento en Uganda que Herzl veía como lo llamó él, refugio nocturno, ¿verdad? Una estación temporal ante las persecuciones. Expresaba la impotencia absoluta de nuestro pueblo en la diáspora. Tuvimos que recurrir a otros, esperar que nos salvaran del holocausto, cosa que por supuesto no hicieron. Mientras que la llegada de los combatientes de las FDI, la llegada de los combatientes del Estado judío a Uganda para liberar por la fuerza a los rehenes de manos de sus captores, expresaba independencia, expresaba poder en el espíritu de los objetivos del sionismo. La esencia del espíritu de Entebbe, lograr lo que parecía imposible, era claridad moral, valentía y una capacidad de acción brillante. Israel infligió entonces una derrota al terrorismo internacional, y también hoy Israel lidera la lucha contra los regímenes terroristas encabezados por Irán, con acciones y operaciones que asombran al mundo. Creo que aquí hubo también algo más. Había en la víspera de la Operación Entebbe una enorme cohesión, había una gran cohesión dentro del pueblo, y hoy, cuando nos enfrentamos a los grandes desafíos y oportunidades que tenemos, que están ante nosotros, debemos buscar superar las diferencias. Siempre hay diferencias y también las habrá, para unir al pueblo.
Creo que necesitaremos formar un gobierno nacional lo más amplio posible y creo que nos apoyamos en la mayor fortaleza que tenemos, que es nuestro pueblo maravilloso, que da origen y trae a nuestros combatientes extraordinarios, que han demostrado una capacidad de resistencia fuera de lo común. Y los líderes, esos líderes que hablan conmigo, me preguntan, ¿cómo es que ustedes, siendo un país tan pequeño, de dónde sacan esa fuerza? Y yo les digo, la tenemos porque somos un pueblo antiguo decidido a defender su futuro y no hay otro igual. Este pueblo se enfrentó a una dura prueba con la cicatriz de Herzl. Allí hubo un mensaje enorme. En 1918, 14 años después de la prematura muerte de Herzl, un año después de la declaración Balfour, se escribió en el periódico hebreo, así se llamaba, El Hebreo, que se publicaba en Brooklyn, Nueva York y Berlín. Esto es lo que escribió. En este día anclamos nuestro barco, miramos hacia atrás para ver la distancia que hemos recorrido, si estamos caminando por el camino correcto, el camino que nos indicó nuestro líder, y recobramos fuerzas para seguir adelante. También este año, en el día de Herzl, miramos hacia atrás. El camino recto continúa. El fuego de la visión y la realización sigue ardiendo en nosotros. Nuestra fuerza está con nosotros para seguir adelante, para asegurar la existencia del pueblo de Israel en la tierra de Israel, teniendo como fundamento de nuestro camino la eternidad de Israel. Que la memoria de nuestro visionario, Benjamín Zeev Herzl, sea bendita para siempre.